Roger parece, no sé si Roy tiene una ventana donde parece Austin, parece San Antonio, parece Houston o Dallas, algún lugar por ahí. Bueno, son unos lugares en el que estuvimos nosotros el, el bimestre pasado, ¿no? Así que ustedes me estuvieron acompañando mientras estaba yo por allá, en Texas, en Corpus Christi. Y esas ciudades que le he mencionado las he conocido. Así que me hace recordar esos edificios más o menos por ahí, en las que tiene Roger ahí en su pantalla. Muy bien, bienvenidos. Entonces, hermano, vamos a como diríamos, tercer eh, ciclo sería, pero creo que viene a ser el quinto bimestre, me parece, sí. Sí, a ver, ¿cómo es? No. Am, no, este es el segundo ciclo, tercer bimestre, tercer bimestre. Tercer bimestre, ya me recordé, claro. No es el quinto, tercer bimestre de este año, ¿no? Entonces vamos a la lista. Javier Trujillo, Javier Feliciano Trujillo, ¿no? A ver, muy bien. ¿Me escucha, no? Sí, pastor, sí se lo escucha. Julio César Cristóbal, ¿no está? Gabriela Azul Infón, tampoco está. Sol, por el momento parece que Sol no se encuentra. Roger Alexis Luna, Presente, pastor. bien. Jorge Luis Ávila Chávez también. Presente, Y pastor. de la Cruz, Presente, pastor. Cristian Villalta. Presente, pastor. Muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Pastor, buenas noches. Wilson, le saluda. Ah, sí, Wilson Chapa. ¿Qué tal? ¿Vas a tomar el curso? Sí, pastor. Ya. Entonces vamos a ponerte acá. ¿Ya? Y ya le dices al pastor para que ponga tu número, tu código. Chapa. A ver, primero Wilson, ¿no? Sí, Wilson Natividad Chapa O, con doble P. Wilson Ahora le escribo por el Natividad Zoom. Chapa. O, O y doble C. Ah, Chapa O y doble C. sí. Chapita debe ser. Doble P y doble P. C, ¿no? Ah, no sabía que era así. Ya. Tu segundo apellido. Chapa. Ah, ya. Chapa OCC. Ya. OCC. Ujú. OCC. OC, ¿no? Ahora sí. Presente. Tú eres de la iglesia Wilson. Sí, pastor, de la Iglesia Luz de Amor. Ah, ya. Tú estabas en Trujillo. Sí, sí, en Trujillo. Ah, ya.
Valiente, Ya está. Ya estás en la lista. Solamente informarle al pastor Timoteo, ¿no? O ya él debe saber el asunto. De todas maneras, gracias. Vamos a tener entonces la palabra de oración. Vamos a empezar con el curso de Profetas 1 se llama, o en todo caso se llama Profetas Mayores, ¿no? Profetas Mayores. Y esa es la nomenclatura que le hemos dado dentro del mundo cristiano, ¿no? A esta sección de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero tenemos que plantearnos eh, de qué manera también se conoce esta parte y no solamente esta, sino todo lo que es el profetismo en Israel, ¿no? De eso vamos a hablar de alguna manera y hoy nos va a tocar trabajar algo de esto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu amor, por permitirnos, Señor, volver a clase, Señor, estando ya en nuestra ciudad y poder también establecer algunos dos aspectos, Señor, que nos permita ir ampliando el recorrido, Señor, en todo lo que tiene que ver con el estudio alrededor del Antiguo Testamento, en este caso. Gracias, Señor, por todo y tu misericordia sea en medio de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar la clase, bueno, ya los he visto. Hermano Javier está con su cámara, hermano Jorge también está con cámara, o Roger también, ¿ya? Y Wilson solamente está en una foto. Surin llegó. Buenas Vamos a noches, pastor. Buenas noches, ver, hermano. ya traemos, ya, vamos a volver a poner a Surin entonces como presente. Ujú. Y la que no está es nuestra hermana Sol. Bueno, ya llegará, ¿verdad? A ver, un detalle que quiero ver aquí para comenzar ya la clase. Son los preliminares para poder ir avanzando. Ya, no le puse al pastor. Voy a un momentito. Muy bien. Ahí está el sílabo que se les va a enviar a ustedes en un momento. Aunque creo que podemos ponerlo también por aquí. A ver si lo vamos. Este lado en la sala de ustedes. Aquí va a ir su material. Ujú.
Ya está, ya lo tienen por ahí, entonces ustedes lo pueden abrir y de esa manera hacer la guía, ¿no? El curso, el nombre es Libros Proféticos uno, ¿no? Que viene a ser la primera parte de los libros proféticos, que la primera parte se conoce como libros o profetas mayores, ¿no? Vamos a tener las 8 semanas aquí y justo estaba pensando en este aspecto de ver, ¿no? cómo nos ha ido. Bueno, en el anterior estuvimos con algunos videos tratando de suplirnos para tener por lo menos las clases de cada uno de ustedes, ¿no? Pero no sé si no tuvimos la evaluación necesaria. Pero ¿qué les pareció? O sea, ¿siguieron la guía, siguieron digamos, el proceso? ¿Se entendió la clase? ¿Hay algo que mencionar sobre eso? Sí, pastor, de hecho, había momentos donde usted explicaba, pero no se podía observar el texto, solamente yo, pero luego todo entendible. Ay, ay, ay. No, sí me falló también el Zoom con respecto a las proyecciones, ¿no? Pero ya ya está corregido eso, ¿no? ¿Algo más? Bueno, ahora estando aquí, vamos a ver cómo marchamos. Y bueno, como siempre hemos dicho, cada uno con su cámara para poder verlo. Y ustedes también pueden intervenir en la clase, interrumpir la clase, ¿no? Para dar su apreciación, su interrogante, su inquietud, su duda o el aporte que quiera entregar o también abrir algún debate con respecto a algún tema o alguna ítem que estamos explicando o proponiendo. También hay momentos luego de la parte expositiva, hay un momento específicamente para la intervención de ustedes, ¿no? Eso lo hacemos entre la primera y la segunda parte, siempre hacemos eso, ¿no? Pero, como digo, también puede haber esos momentos en donde ustedes pueden participar. Muy bien, entonces, siguiendo la secuencia, en la justificación planteamos esto, ¿no? Que se llama profetas mayores en la Biblia a los libros que tienen más capítulos en su composición, ¿no? Porque esa es la sección que vamos a estudiar. No son más importantes que los profetas menores. A veces tenemos esa tendencia a pensar que porque se llama profetas mayores son más importantes. Y los menores, bueno, no tiene tanta importancia. Y no crean que eso también afecte en alguna manera nuestra lectura de la Biblia, ¿no? Nuestra lectura del Antiguo Testamento. Muchos de los mensajes que hay en los profetas no les hacemos mucho caso, ¿no? A los profetas menores no lo dejamos ahí. Cuando los profetas menores hablan de justicia, hablan de derecho, hablan de, de digamos, anunciando y acusando y también denunciando los males en Israel de los reyes, de los jueces, de los gobernantes, de los sacerdotes, o sea, del lado religioso, del lado civil, del lado político, ¿no? Y de las instituciones de poder. Eh, por eso es que se ha mencionado de que los profetas vienen a ser los que hoy, por ejemplo, denuncian, ¿no? Los males y las cosas que se hacen en un gobierno, ¿no? Eh, y hoy, por ejemplo, hay los politólogos o los
sociólogos, ¿no? Que son los que especialmente, o los que hacen estudios en política, que hacen su análisis, que en el Perú está venido a menos ahora, ¿no? Hoy día ya no hay en los medios, realmente hay una cosa bastante rara que no voy a mencionar por el momento eso, porque es una situación de una coyuntura bastante negativa en nuestro país. Pero en fin, este, ahora, entonces los profetas, incluidos los que no escribieron, fueron de importancia en Israel y su mensaje muestra la condición del pueblo y qué quería Dios para ellos. Aquí no, vamos a denotar algo importante también desde el comienzo, ¿no? Los profetas no solamente denunciaban el aspecto de la conducta espiritual o religiosa del pueblo. Tenemos esa tendencia nosotros a mirar ahí, ¿no? En esa visión, de que solamente a Dios le interesa el asunto de la relación con nosotros, ¿no? ¿No? Y sí es cierto que el pueblo se alejaba de la Torá, se alejaba de Dios, de los mandamientos, ¿ya? Pero eso inmediatamente se mostraba en las relaciones que tenían entre ellos, ¿no? Entre el pueblo, en la nación, en la economía, en la política, en las leyes, en las normas, en la educación, en la forma de conducir el pueblo. Ya todo eso se veía ahí, ¿no? Es decir, había una integralidad. Y eso es lo que justamente los profetas denuncian, hablan, ¿no? Entonces, no solamente ellos están preocupados porque vayan el domingo a la iglesia o que si faltas a la iglesia o no, ¿no? ¿No? O que si das tu tiempo o si estás preocupado por servir ahí en un área en la iglesia, que es nuestra preocupación particular, ¿no? ¿No? Era mucho más la preocupación, ¿no? ¿No? ¿Cómo eras como ciudadano en tu pueblo? ¿Cómo te conducías? ¿Cómo te relacionabas con tu prójimo? ¿No? Y Jesús justamente menciona ese aspecto también, ¿no? Amar a Dios y amar a prójimo, ¿no? Que tiene que ver con toda esa visión del mundo, ¿no? Bueno, eso es para un poco visualizar el mensaje profético que tiene todas estas características, ¿no? Que no es entonces solamente un asunto, digamos, de anunciar algunas cosas por venir, como algunos piensan, ¿no? A futuro o qué sé yo. Sí está el aspecto mesiánico que aparece en los profetas menores especialmente, ¿no? Y algunas profecías de corte, digamos, de proyección o lo que se llama también predicción, ¿no? ¿No? Profecías predictivas, porque la profecía no es solamente es predictiva, la profecía es denunciativa, ¿no? La profecía es declarativa, la profecía es también de denuncia, ¿no? De, de mostrar la situación o la condición, en este caso del pueblo, y de todos los que se decían ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos ese aspecto, ¿no? Entonces, los profetas, incluidos los que no escribieron, han sido de importancia en Israel y su mensaje muestra cómo se conoce el Antiguo Testamento hebreo, no, perdón, eh, muestra la condición del pueblo y qué quería Dios para ellos. En el Tanakh, nombre que se conoce en el Antiguo Testamento hebreo, Tanakh, no existe esta división de menores y mayores. Tiene otra forma y se llama profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores están incluidos Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Creo que eso mencionamos también en el curso anterior, ¿verdad? En libros históricos. Hemos mencionado eso. Sí. Los posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. O sea, todo el grueso de los profetas está dentro de la parte de profetas posteriores.
Esta parte da sentido al mensaje del Antiguo Testamento y lo lleva al cumplimiento del reino y su justicia. En cuanto a la sumía, el curso abarca el desarrollo del ministerio profético de los llamados profetas mayores, el contexto en que se manifiesta. Hacemos el análisis en el contexto histórico de la historia de Israel, ¿no? En el contexto de la historia de Israel sería más bien preexílico y exílico y post-exílico, ¿no? Ese es más o menos el contexto que tenemos ahí. En el contexto de Israel, contexto histórico, ya. Post-exílico, preexílico primero, exílico y posexílico, que son los tres momentos que aparece ahí, ¿no? Algunos profetas antes del exilio, luego algunos en el exilio, como Jeremías, ¿no? Y Daniel, y posexílico, los que vienen posteriormente, ¿no? Entonces, eso se nota en la disposición en que están compuestos los libros. Presentamos los libros del profeta entonces Isaías, Jeremías, ahí está Lamentaciones, que es un libro que está de la época exílica, está hablando de ese momento, Ezequiel y Daniel, ¿no? Que son libros exílicos eh, o posexílicos. La característica constitutiva de su mensaje, la trascendencia para su tiempo y la revelación mesiánica y la vigencia para hoy en nuestros pueblos, ¿no? ¿Cuánto de vigencia tiene entonces los profetas? Yo creo que tiene mucho, ¿no? Tiene mucho, mucho que decir. Y es más, ¿no? Hoy día se habla de profetas y hay un movimiento profético muy grande, dicen algunos, y un mover profético, pero eso que llaman profético no es nada, y no solamente no es nada, sino que es contrario al principio de la escritura, ¿no? Eh, lo verdadero profético lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ya uno puede decir, no, eso ya pasó, no tiene importancia, ya fue. Ahí, si toma esa actitud, está quitando el sentido de todo el mensaje de la Biblia, ¿no? Y nosotros tenemos que rescatar este aspecto. Bueno, objetivos, que el alumno proveer al alumno una visión objetiva, ¿no? De los profetas mayores desde el tiempo del preexilio y posexilio de Israel. También que el eunuco conozca el contenido de cada libro, su mensaje, su aplicación en la dimensión de la revelación, y considerar el tiempo de los profetas y el valor de su escritura, y motivar a algunos hacia la investigación profunda de esta parte de las escrituras. Muy bien. En julio, llegó julio, aunque estamos en agosto, pero estamos con julio. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Muy hermanos. bien. Me voy a poner presente por ahora. Muy bien, julio, ¿no? Estamos ahí. Llegó julio, pero en agosto. No, bueno. Nosotros sí tenemos a julio todavía. Julio en agosto. Seguimos acá. Bueno, aquí está la primera parte. Es entonces aspectos introductorios, la presentación del sílabo, información, orientación del curso. ¿Alguna pregunta? Todavía no llegamos a la bibliografía, pastor, ¿no? Bueno, la bibliografía está por acá y tenemos dentro de la bibliografía, ya, bueno, ese es un libro antiguo de teología del Antiguo Testamento de Robert Keck, se los va a enviar a ustedes. William Dyners, temas de teología del Antiguo Testamento. En base a ese libro, aunque creo que acá tenemos algunas lecturas, pero vamos a mirar también a partir de este libro unas temáticas, ¿no? Que ustedes puedan
realizar. Otro libro que también es importante, a ver, dentro de esto es el de Ralph Early, Conozca a los profetas mayores. También otro libro que a mí me encanta, pero esto eh, tiene que ver con la literatura apocalíptica, es Bren Sandy, Profecía Bíblica. Es por la concepción sobre la profecía, es bueno. Y otro libro que también es importante es de José Sicre, Los profetas de Israel, ¿no? Esos libros se los voy a enviar. Y también otro libro que, bueno, un clásico, Los profetas de Israel, de Leon Wood, ¿ya? Y eh, Kyle Yates también, que es el autor del libro de estudios sobre hebreos. Yo me acuerdo que, bueno, ya casi nadie estudia con Yates, pero yo estudié hebreo, ¿ya? Con este libro de Kyle Yates. Mm, Yates le decía a don Pedro Torres, me acuerdo. Ya. Kyle Yates, se llama, mm, creo que se llama un curso de hebreo bíblico, algo así se llama, ¿no? Tiene un nombre particular porque es un compendio de estudio del hebreo, ¿no? Que es de Jace. Pero Jay, este mismo autor, entonces tiene el libro de los profetas del Antiguo Testamento. Creo que eso lo tengo también, así que les voy a enviar el material. ¿Ya? Bien. Sí, Por lo menos pastor. todos los libros que están ahí, no voy a mandar todos, pero sí los que he mencionado, pero Brens, sí, Craig Book, sí, tengo Yes, también se los mando. Y también el libro de John Bryan, ya, Historia de Israel, que creo que ya lo mencioné, ya lo entregué también, creo, me parece, también. Ya, bueno, eso es todo. ¿Algo más para entrar? Interesante. Ya, Eh, a mí me parece el método de la bibliografía muy importante. Con el pastor Madrid estamos haciendo eso. ya. Ya nos los libros en PDF y Ujú, bueno, vamos a leer para poder la siguiente clase tener un conversatorio, ¿no? Bueno, ya. para mí ayuda mucho a mí la reflexión teológica de la bibliografía, para mí es muy Ujú, interesante, ¿no? Porque, bueno, hay gente que ha estudiado más tiempo que nosotros, tiene mucho que enseñarnos, tiene más tiempo estudiando la Biblia, pues entonces necesitamos beber de esa teología, ¿no? Obviamente que siempre es necesario, pues, tener, pues, discernimiento, un amplio discernimiento, pues, ¿no? Y ujú. ese Sí, lo, por eso, aquí en las lecturas tengo dos lecturas, pero vamos a ir aumentando ahí. Y la temática esa que les mencioné de Darkness. eh, la primera lectura es la de los profetas de Israel de José Sicre, que es un profeta, ¿no? Desde la página 5 al 46, ¿no? Me gustaría que ese libro se lo voy a enviar a ustedes, entonces para que tengan y hagan su lectura y traigan entonces su parecer y poner el debate acá, ¿correcto? Ese es uno, ¿ya? El de José Sicre, vamos a tomar ahí. Y también el de Don Wook, ustedes pueden tomar como alternativa también para mirar qué cosa es lo que dice Wong sobre los profetas también, ¿no? Entonces, va a tener dos miradas en todo caso, ¿ya? Sobre esto. Y la otra de Bren, también sobre profecía bíblica, en la parte donde hace su propuesta de concepción, ¿no? ¿Qué es un profeta? ¿No? ¿O qué es la profecía? ¿Ya? Porque hay con estos movimientos que se han lanzado y de hecho que también viene desde hace un tiempo atrás, ¿no? Sí ha, digamos, como diríamos, la profecía básicamente se ha distorsionado, ¿no? La concepción profética y la profecía en sí mismo se ha distorsionado, ¿no? Entonces, en algunos sectores, cuando se habla de profecía no se quiere hablar de esto, o se toma como que es, bueno, es de,
del tiempo solamente para Israel, ¿no? O de la época de Jesús y nada más. Y hoy día ya no hay ningún movimiento de este tipo o que no nos afecte. Entonces, eh, ¿qué importancia tendría para nosotros Estudiar, estos ¿no? libros proféticos, ¿no? Ese es un aspecto que queda ahí pendiente y creo que hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo, ¿no? Pastor, Porque sí, cobra relevancia, pastor, porque esto es bien fuerte de la corriente profética eh, en Centroamérica, pero en el Perú ya se escucha, incluso aquí en Huánuco, de profeta, el profeta, y verdad que tomar este curso es muy sí, importante, porque como sí, yo dice sé que Pablo, es ¿no? Ya no hay más profeta, es el único, como dice él, ¿no? Que el último profeta, lo dice Pablo en Corintios, pero hay que ahondar, pastor, porque es muy importante, especialmente para mí también, porque quiero claro. apoyar a muchos Hay, amigos hay que... que, y hay que denotar que el movimiento profético, tal como aparece en el Antiguo Testamento, tuvo su momento, ¿m? Y tuvo su relevancia porque primero no estaba la escritura todavía, ¿no? Ujú, Y ellos tenían la voz de Dios, es decir, eran los que daban la palabra, ¿no? Ellos daban la palabra. Entonces, por lo tanto, esto hay que denotarlo también de esa manera, ¿no? Ya tenemos la palabra profética, ¿no? Entonces no necesitamos profetas de ese estilo, aparte de que se supone que con Jesús se terminó este movimiento profético. Ahora, que el don de profecía o que el profeta, si existe o no, eso ya es otro elemento. Creo que sí existe el don de profecía ujú, y existe, digamos, los, digamos, la profecía ha llegado a tener ahora solamente hay una variante que para la iglesia la profecía se ha convertido en un aspecto litúrgico, es decir, en el culto, en el servicio, es lo que trata de corregir Pablo también sobre el asunto de la profecía, ¿no? Pero y no está demandando profetas como había en la época pues de Israel, ¿no? En pleno movimiento de Israel. Eso no quiere decir que entonces, como no hay nada, entonces ya ese mensaje se acabó. No, el mensaje subsiste y se ha dado más bien a la iglesia. Es el pueblo de Dios que es el que tiene que hacer su ministerio profético, ujú, su denuncia profética. Y ahí estamos justamente equivocándonos porque la iglesia no está haciendo eso. La iglesia se aparta, se esconde, no dice nada. Todo lo que está ocurriendo en la sociedad, calladitos, no decimos nada, ¿no? Y algunos hasta que equivocan, se meten a asuntos políticos o a hacer acción política con la iglesia encima. Cuando si quieres hacer política, hazlo individualmente, no metas a la iglesia. Y si quieres hablar de algo de política, hazlo personalmente, tu ujú, opinión, tu postura. No metas a la iglesia ni al ministerio, ¿correcto? Entonces creo que hay que saber cómo diferenciar. Y si uno puede hablar de la situación que está ocurriendo, ¿verdad? Y no comprometer tu ministerio, ¿no? Ahora, pero tampoco puedes dejar de lado de hablar de los males que se dan, ¿no? Y eso es lo que hacían los profetas justamente. Entonces la denuncia profética, el ministerio profético se le ha dado a la iglesia. La iglesia es la que tiene que hacer denuncia profética. Por eso me gusta cuando creo que en, ya ha habido varios momentos incomunicados, ¿no? E inclusive el mensaje de 28 del, que es cardenal en Lima, o el cardenal de Perú, ujú. que habló y dijo sus cosas, ¿eh? ¿Ya? Dijo lo que debía decir. Mm, Creo que eso todavía nos falta a nosotros. No hay entre los pastores, entre la iglesia, no nos metemos a eso, no queremos, no decimos nada.
Y eso es, esa actitud silente no es bíblica, no es bíblica. Bueno, eso trae cola también, eso trae conflictos y problemas en todo caso. Algunos no quieren meterse en problemas de ese tipo. O hemos sido formados de otra manera, ¿no? Ahora, yo en este aspecto tengo una opinión diferente porque, bueno, ya tengo mi recorrido en todo este tiempo y no estoy en la iglesia desde ayer, ¿no? Ya estamos, son ya 50 años casi en la iglesia. Ya. Y por ese mismo motivo, en ese recorrido me he dado cuenta de que muchas cosas que nos faltan y muchas cosas que hemos obviado o que hemos ignorado y que ha sido nuestra responsabilidad, ¿no? Pero en fin, vamos a dejar eso a aspecto de solamente, vamos a solamente a Israel específicamente. Vamos entonces a mirar el profetismo en Israel. Así que vamos a la selección que tenemos aquí para trabajar lo que nos corresponde. Am, a ver, nos toca dentro del material, decíamos en la primera clase, es hasta los profetas literarios o literatos, profetismo en Israel y Judá y contexto histórico. Son 6 puntos. Vamos a tratar de hacer 3 en esta parte y los otros 3 en la segunda parte, ¿no? O en todo caso, quizás hacemos 2, ya hemos por la primera parte y los 4 finales. Ahora, el profetismo de Israel ha sido la base de la formación y desarrollo de la religión judía, ¿no? Influenciaron en la vida espiritual, nacional y social de Israel. Fíjense de la manera en que lo estoy poniendo, ¿no? Ujú. ¿No? Estos 3 aspectos son importantes, ¿no? La vida espiritual, claro, trabajado desde esa dimensión como nosotros entendemos las cosas, porque la vida espiritual no estaba diferenciada o no era una parte, ¿no? Ya, la vida nacional, la vida social, incluía también el aspecto espiritual, todo abarcaba la espiritualidad, o sea, todo el mundo, y eso es de paso en el Oriente hasta ahora tienen su visión así, ¿no? Los árabes y también en Asia, ¿no? Tienen esa, en África también, tienen esa visión de vida, ¿no? En donde eh, la religión no es algo que profesan, no es algo que hay que cumplir, ¿no? O que ir a un día a la semana, no. Es una modo de vida cotidiano que tiene que ver con su quehacer del día a día, ¿no? Todo está metido en su como visión está metido todo ese aspecto, ¿no? Entonces no es, yo creo en Dios, no, sino que ese creer en Dios marca su vida, marca sus relaciones, marca su forma de conducirse, marca su trabajo, su tarea, su educación, sus posturas políticas, sus formas de gobierno, todo eso va tomándose en cuenta, ¿no? Entonces no es solamente la religión para el aspecto del alma, como es en el mundo occidental. Así que hay que mirar ese aspecto dentro de Israel. El profetismo está ligado a la vida, entonces, y a la historia del pueblo de Dios. La función del profeta en Israel era una de las funciones más importantes, juntamente con el rey y el sacerdote. Eran 3 funciones importantes, ¿no? O 3 oficios, diríamos así, ¿no? El profeta, el rey y el sacerdote. Por eso que cuando vemos a Jesús lo vemos cumpliendo estos 3 ministerios, ¿no? Como profeta, el profeta de Dios dice, daré profeta, el anuncio de un gran profeta, viene a ser Jesús, ¿no? El rey, el hijo de David, y el sacerdote, como aparece en hebreo, ¿no? Como el sumo sacerdote, ¿no? Ahora, si el rey gobernaba en nombre de Dios, porque así lo hacía, ¿no? Era en nombre de Dios, ¿no? Que también hay una tergiversación, ¿no? Hoy día se habla de gobierno teocrático, ¿no?
¿Qué es un gobierno teocrático? Donde dice, no pongas consistorio, no pongas juntas directivas, no pongas nadie al lado tuyo, solamente el que está a la cabeza dirige todo y Dios lo conduce, ¿no? ¿No? Recibe por revelación las cosas y cómo debe guiar la iglesia. A eso le llaman gobierno teocrático. Pero eso no es gobierno teocrático. Ese es un gobierno verticalista. ¿Ya? Cuando hablamos de un gobierno teocrático como aparecía en Israel, el rey gobernaba en nombre de Dios, es porque era Dios que estaba en medio, porque ya hemos dicho, todo lo que la creencia estaba, se veía en las relaciones y en sus acciones, ¿no? Bueno, el sacerdote por otro lado ofrecía sacrificios a Dios por el pueblo. Básicamente es así, ¿no? Es el que se dedicaba a este aspecto eh, del cumplimiento, ¿no? Ritual, ¿no? Y de los quehaceres del templo. El profeta no estaba en el templo. El profeta no era un predicador que estaba en el templo. A veces pensamos la idea, y de paso ahí me llegó, hoy día creo que fue, alguien que estaba relacionando el asunto de, este, de la necesidad de estar en la iglesia, y que eso está bien, pero mencionaba este salmo que dice, Salmo 150 creo que es, no, o era otro salmo es, que habla, dice, prefiero estar un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos. Eso. Y apelando a que hay que estar en la iglesia, ya. Y yo decía, pero ese salmo no dice, no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el templo era para los sacrificios, no era para congregarse. Israel no se congregaba en Jerusalén, o sea, no iban a, a congregarse el templo. El templo no tenía ese objetivo. No tenía una nave, es decir, no un auditorio. Miren ustedes cualquier formato y cualquier esquema gráfico del templo en Israel, en Jerusalén, y se van a dar cuenta que no hay ese formato que tenemos hoy día, ¿no? Un local grande, ¿no? Con un escenario, púlpito, bancas, ¿no? Eso no era el templo. El templo lo que tenía era, lo principal era el lugar santo, el lugar santísimo y la parte de los sacrificios, ¿no? Y alrededor, claro, había ahí lugar para las oraciones, para los cambios o transacciones que se hacían ahí en el templo y otras cosas más. Pero no era para estar ahí en reunión. Para eso tenían las sinagogas. Las sinagogas sí cumplían esa finalidad, ¿ya? Así que con todas las características que tiene la sinagoga, diferentes de la iglesia, ¿no? El hecho de reunión, ¿no? Que hace la iglesia viene de la sinagoga, ese concepto, no del templo. En el templo no se reunían, ¿ya? Ese es un detalle importante también para romper con esa concepción que a uno todavía lee en el Antiguo Testamento, pero con esa visión que tienen de hoy o de las características que han aprendido hoy, cuando así no es. El Antiguo Testamento tiene su propia cosmovisión o su propia característica. Bueno, entonces, cada etapa de la vida de Israel no se reducía a la creencia o práctica de su religión, sino que el mensaje profético era integral, iba hacia todos los aspectos de la vida del pueblo y de la nación, como lo mencioné, ¿no? Entonces, eh, Pastor, no sé, pastor, perdón, cuando dice integral, se está sí, refiriendo de que también el rey estaba sujeto a eso. todos. No había nadie en Israel que se desprendiera de esa visión del mundo en donde la creencia y la práctica religiosa era parte de su mundo, ¿no? ¿Ya? Era, estaba ligado a eso. Como digo, no es un cumplimiento aparte,
¿no? Esa connotación es la que tenemos en el occidente. Y también en algunos momentos Israel va a tener eso. En el libro de Jeremías se denota ese aspecto, por ejemplo, cuando en las luchas y los conflictos que tenía el pueblo con Jeremías, ¿ya? Agarraban y cuando estaba en Jerusalén decían, este es templo de Jehová es este, como diciendo, ya ve, este lugar, o sea, Dios nos ha dado este lugar, por lo tanto Dios, somos el pueblo, ¿no? Somos la religión de Dios. Como a veces se suele pasar en algunos momentos, con nosotros también, cuando nos ufanamos, ¿no? De nuestra denominación, nuestra organización, ¿no? De nuestro matiz cristiano, ¿no? ¿No? Y entonces ahí creemos que Dios está contento con nosotros por eso, ¿no? Y eso es lo menos que uno se puede pensar de parte de Dios con respecto a eso. Jeremías, por eso le respondió, ustedes dicen templo de Dios es esto no, ustedes están mal. ¿Ya? Es como diciendo, nosotros somos la religión verdadera, nosotros cumplimos con todo, nosotros estamos muy bien aquí, cumplimos con todo, pero eso es lo que piensas tú, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿No? ¿Será que de repente no es esa categoría? ¿No? ¿O Dios tiene otra mirada? Y sí que Él realmente tiene otra mirada, ¿no? La mirada de Dios va más allá, es más profunda, es más allá del cumplimiento ritual que nosotros hacemos, ¿no? ¿No? En fin, eso creo que es un aspecto importante y que es una radiografía, en realidad, ¿no? Los profetas hacían la radiografía del pueblo, ¿no? Un análisis total. Así que en este estudio vamos a tratar acerca de estos hombres inspirados, ¿no? Que nos legaron para la generación de los hombres la palabra de Dios, que no se reduce al mensaje de Israel, sino que se ha hecho universal, ¿no? Es para Israel para su momento, pero también es para todos, por su contenido y por su propósito. Tratamos el ministerio profético en sí, carácter y naturaleza, los profetas, características, los tipos de profetas. Mencionamos a los profetas preliterarios y a los literarios o escritores, ¿no? También literatos se llama, ¿no? Y nos centramos en la etapa de profetismo en Israel, haciendo un análisis de estos, en especial de los que nos dejaron su mensaje en documentos escritos que son parte del Antiguo Testamento. Hay muchos otros, Elías, por ejemplo, nunca escribió, ¿no? Pero está considerado como profeta y alguno de sus mensajes está mostrado en la Biblia. Ahora, el profeta, vamos a definición. Estamos haciendo aquí la definición de alguna manera, pero ustedes hagan la lectura también de Sicre y de Gug y vamos a ver qué más puede aportar de ahí. Bueno, por lo menos nosotros planteamos aquí que un profeta es un hombre que habla al pueblo los mensajes que él ha recibido de Dios, los mensajes que ha recibido de parte de Dios, ¿no? Alguien que habla, ¿no? En nombre de Dios, ¿no? Ya. Los profetas son mensajeros especialmente llamados e inspirados por Dios. Y aquí no vamos a trabajar el aspecto de la inspiración en plenario, la inspiración, en fin, hay diferentes conceptos sobre inspiración, ¿no? Eh, pero la inspiración que se da no es el concepto en sí mismo de nosotros, sino de aquello que Dios estableció ya para dar a su pueblo, utilizando estos hombres. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo, según de Pedro 1:21, ¿no? Ahora, una profecía es una declaración y una ilustración de los principios del gobierno divino. Y aquí creo que también debemos plantearnos otro aspecto aquí. Algunos que dicen que la teocracia, ya lo mencioné de alguna manera, y creen que la teocracia tiene que ver con un aspecto religioso nada más, pero la teocracia tiene que ver con aspectos ya de la dirección que Dios da al mundo, ¿no?
la soberanía de Dios, ¿no? Que se muestra, ¿no? En la humanidad. Entonces, este aspecto nos lleva a ver entonces este, que el gobierno de Dios es un gobierno que, digamos, sigue vigente. Dios gobierna, Dios dirige, Dios guía al mundo, Dios está al mando de todo, a pesar de que en el mundo parezca un caos, ¿no? El caos lo estamos haciendo nosotros los seres humanos, pero es Dios el que tiene dominio de las cosas, ¿no? Y su justicia se verá, tarde o temprano se ve. Así que la profecía es una declaración y una ilustración de los principios del gobierno divino, sean en el pasado, en el presente o en el futuro. Profecía no es escatología, ¿no? Algunos pretenden en la escatología hablar de profecías y qué sé yo. Y se han de grandes en cuanto a eso, pero eso no tiene nada que ver. La escatología también hay que analizarla desde otra perspectiva. La profecía puede ser presente o del presente o del pasado, no necesariamente futuro, ¿ya? La profecía, por otro lado, predictiva es parte de la escatología o del futuro, pero no es solamente la profecía predictiva. Y ahí está el error, que algunos pretenden plantear que todo, o sea, tiene que ver con futuro, ¿no? O con algo así como el adivino, ¿no? Diciendo, ah, ya, te va a ocurrir esto, te va a ocurrir lo aquello, ya, eso es profecía. Y eso no es profecía, ¿no? O en todo caso, puede darse profecía predictiva de otro ángulo, y en la Biblia tenemos mucho. Por ejemplo, las Pastor, profecías mesiánicas sí tienen mucho de predicción, ¿no? Sí, Pastor, quería, eh, ya que estamos tocando los profetas, hay un punto en Deuteronomios 18:22 que también el profeta que hablaba profecía y no se cumplía, moría apedreado. sí. Si el profeta dice hablase en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, tenga temor de él, dice. En otra parte dice, muera, dice, apedreado. Ujú. Sí. Eh, Ese es cuando está hablando de la profecía predictiva, ¿no? De algo Ujú. que tiene que ver con cumplimiento, ¿no? Exacto. Ya. Y de paso, acá se ha habido varias prácticas de ese tipo, ¿no? ¿No? Ha habido pastores o profetas que dicen que Jesús va a venir ya el 28 de septiembre, ¿no? Ya viene. Y vino el 28 de septiembre y no pasó nada, ¿no? Bueno, y después dicen, no, que qué sé yo, que no es de este año, sino en el siguiente, o dentro de unos años acá, sino que me equivoqué, me dije, ¿no? Ya nada más. Ya. U otros, por ejemplo, cuando la elección anterior en Estados Unidos anunciaron inclusive por profecía que Trump iba a ganar y ganó Biden, ¿no? Y de ahí lanzaron que fraude, ¿no? Y no hubo fraude, para mí no hubo fraude, como tampoco hubo fraude acá. Ese es un cuento. Lo que pasa es que no le salió la profecía, pues, ¿no? ¿No? Entonces, mucho de eso hay, de profecías fallidas. Y la gente sigue igual, ¿no? Igual siguen profetizando. Yo digo, ¿dónde está el discernimiento de la iglesia, no? Ya no lo sacamos como antes, porque en el pasado, siglos pasados, muy atrás, cuando alguien hacía algo de eso, era expulsado de la iglesia. Así salían las sectas, pues. Así salieron los mormones, los testigos, ¿no? Y otras sectas por ahí, ¿no? Que usaban profecías, ¿no? Y que la iglesia no las recibía bien, ¿no? Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sigamos, o sea, vamos
Centrémonos a este aspecto de la profecía dentro de las escrituras, ¿no? Porque lo otro tiene que ver con eso. Sí hay mucho y, bueno, por el contexto en que vivimos siempre van a salir esas preguntas, ¿no? Ahora, términos hebreos y griegos para designar profeta. Aquí encontramos dos palabras hebreas, bueno, tres en realidad, ¿no? Son tres. Naví, que no es una palabra hebrea de paso, ¿no? ¿Ya? Creo que es Acade o algo así. Es uno que hablaba por Dios y habla por el Espíritu de Dios el mensaje que ha recibido. Hay una estrecha revelación con el término Acadio Nabú, que significa el llamado, comparándolo con otros términos procedentes del acádico, y sugiere la idea de alguien llamado o enviado, llamado por Dios, es decir, es portavoz de Dios, ese es Naví. Esa es la palabra que aparece. Naví como también que se traduce como vidente. En un momento, vidente va a ser la palabra que aparece también. Y vamos a ver aquí. Roe se llamaba a la persona que era poseída de una visión, tanto interna como externa, de una previsión natural. Lo llamaban vidente. Esta es una de las palabras que se traduce como vidente, Roe. Y José también, que es visionario o vidente, mensajero autorizado de Dios, un contemplador o adivino que recibe una visión sobrenatural. Hace referencia a las visiones que recibe un profeta para conocer la voluntad de Dios. Entonces, aquí ya está hablando de lo que sería el profetismo estático, ¿no? Visiones, revelaciones, eh, digamos, manifestaciones sobrenaturales, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, dicho que en ese contexto también hay que ver que no solamente era José o Roe, vidente, que era uso exclusivamente para la profecía y para los profetas de Israel. No, eso era dentro de las culturas antiguas, ¿ya? Se les llamaba videntes o también se les llamaba profetas. No eran las mismas características del profeta de Israel, pero era, esa palabra era utilizada para diferentes formas y también a veces en medio de esto las prácticas como que se mezclaban, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de este profeta Balán, ¿no? ¿No? Que era una especie de mercenario, ¿no? Ya que tú decías, bueno, se ofrecía o no sé cómo, pero lo hacía, ¿no? Profetizaba eh, al servicio, ¿no? O alguien que lo contrataba, ¿no? ¿No? Entonces Balán lo contrató a Balán para que maldijera a Israel y fuera contra Israel o profetizara contra Israel. Pero ¿qué pasó? Que Balán, pues, que era un negociador de estas cosas, ¿no? ¿Ya? Que ya está bien, ya lo hago. Cuando quería hacerlo no podía, ¿no? Y más bien les haría bendiciones, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que ahí vemos que la práctica profética entonces era muy común, no necesariamente tenía que ver con el profeta de Dios, básicamente, sino que había también algunos otros videntes, ¿no? La Biblia, en la traducción de la Biblia, por lo menos se marca ahí la diferencia entre cuando habla del profeta de Israel y de un vidente, ¿no? El vidente lo muestra como alguien que es extraño a Israel. Pero ahora la palabra tiene que ver, es igual en general para uno y para otro, ¿no? Ahora, en sentido más estricto, vidente es una persona capacitada para revelar hechos secretos y vaticinar acontecimientos futuros, según 1 Samuel 9, 6, versículo 6 al 20. Mientras que el profeta es un mensajero que comunica la palabra de Dios en sus dimensiones religiosa y moral, Isaías 30:10, ¿no? Entonces, el vidente
planteaba cosas secretas y futuras. El profeta daba el aspecto, daba la palabra en la dimensión religiosa y moral, ¿no? Pero dado que a menudo el mensaje divino era dado por medio de visiones, los términos profeta y vidente llegaron a ser sinónimos. 1 Samuel 9:9, ¿ya? Entonces se entroncan. Como digo, vidente se le llamaba a los profetas de las religiones paganas, ¿no? Pero la palabra, estas dos palabras o estas palabras se juntaron, ¿no? En un momento y llegaron a ser sinónimos. Ahora, pero por otro lado hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el profeta en Israel nunca es un adivino. Un vidente sí puede ser un adivino, ¿no? Y por ejemplo, ahí veo la diferencia. ¿Cómo lo llamaríamos, por ejemplo, nosotros a Nostradamus? ¿Será un profeta o será un vidente? ¿Mm? En un caso diríamos que Nostradamus es un vidente, en el buen sentido, digamos así, ¿no? Ya. Pero no puedo llamarlo profeta, pero la gente le llama así. Y los escritos de Nostradamus le llaman profecía de Nostradamus. ¿Mm? Y no son profecías esos, ¿no? No son profecías, son predicciones, solamente predicciones. Ahora, el adivino es la antítesis del profeta. ¿Por qué decíamos esto? Porque es contrario. O sea, nunca voy a yo a considerar las profecías de Nostradamus como con el mismo valor de las profecías que están en las Escrituras, en la Biblia. Imposible. Ujú. Son antagónicas, no son iguales, son contrarias, ¿no? El adivino, dice, es la antítesis del profeta. Claro, es contrario, pues, ¿no? Y sus prácticas de magia, encantamientos, sortilegios o hechicería son reprobadas enérgicamente por Dios, ¿no? Deuteronomio 18, 9 al 2. El caso de Nostradamus, que de paso era un judío, me parece que era, ¿no? En el mundo judío hay una tendencia que casi la mayoría no conoce, que es la mística judía, luego la esotérica judía, la gnóstica, ¿no? Y los mensajes mistéricos. Está ahí en el Talmud, por lo menos se reconoce ese aspecto, ¿ya? Y está el libro del el Zohar, o Zohar, ¿no? El libro de las luces, ¿ya? Y la Kabbalah también, ¿no? La Kabbalah. Entonces, hay todo un quehacer, ¿no? De lo que es la gnóstica judía, o de la mística judía, ¿no? Eh, en la que somos legos, desconocemos mucho de eso, ¿no? Y hay mucha gente así, entonces se practica ese tipo de cosas, ¿no? La terminología hebrea para designar al profeta hace incidencia en su carácter de llamado por Dios. Por lo menos ese es el elemento. Más allá de si le llaman vidente o profeta, el asunto es de que es un llamado por Dios, ¿no? Es un hombre llamado por Dios, ¿no? Bien. Ahora, el término griego, del cual surge también la palabra profeta. El término profetés, ¿no? Está compuesto de dos palabras griegas. Pro, ¿no? Que es la preposición pro en lugar de o delante de. Y faino o feno, que significa hablar. Así que profetis es el que habla en nombre de Dios o el que habla delante de la comunidad. ¿Mm? El que habla en lugar de Dios o el que habla delante de la comunidad. Erróneamente, algunos padres de la iglesia interpretaron profetis como el que habla antes de, y ahí viene el problema, ¿no? Ujú. Y profeta, Pastor, entonces se ha entendido como el que habla antes de que sucedan las cosas, es decir, el que anuncia el futuro, ¿no? Y no es eso profecía. Sí, hermano. todo profeta decía
Jehová ha dicho, o Jehová dice así. Así es, sí. Entonces, ahí hay algo que eh, es el que habla antes de, no estaría correcto, ¿no? Y es un predicador, pues en ese caso, ¿no? Un predicador, viene a ser un profeta. La terminología griega para designar al profeta hace incidencia en su carácter de comunicador de la palabra de Dios. Y eso estrictamente en el sentido literal del caso, ¿no? Era comunicador de la palabra de Dios. Hablaba en nombre de Dios, comunicaba la palabra. Claro, hay una distancia cuando decimos que el predicador, el pastor, también comunica la palabra de Dios, pero eso lo convierte en profeta al pastor o al predicador, lo convierte en profeta cuando comunica la palabra de Dios. No, No, pues está revelada. no porque esta palabra es revelada, era Ujú. palabra fresca, Así ¿no? es. No quiere decir que la palabra que utilice ahora no está fresca, es permanente y es para siempre, pero en su momento cumplía una función específica para la cual había sido dada. Y ahí es donde viene también el rompernos la cabeza, ¿no? Porque leemos la Biblia fuera de su contexto y fuera de su proceso histórico. Ujú. Entonces, por eso lo trabajamos Dios te ha dicho esa cosa, sin saber por qué lo ha dicho o por qué dice eso que dice la Biblia, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo mal y hay que ayudar a los hermanos a entender eso, ¿no? Porque se lee como que Dios me está hablando a mí mismo directamente, ¿no? ¿Ya? Sin mediar la cuestión histórica o la situación que vivía Israel o que estaba sucediendo en el pueblo, ¿no? Simplemente, lo tomo para mí, punto, ¿no? Y no es así, el texto no funciona así. Bueno, el profeta, hombre del presente y de la historia. El llamado universal y permanente de los profetas deriva de su apelación a una consideración fundamental de valores humanos. Esto hace su mensaje actual muy presente y hace que marque la historia. Palabras de profetas siguen nutriendo a la humanidad en su búsqueda por una justicia social. Eso hay que subrayarlo porque justamente ese es el mensaje de los profetas. Isaías 1:17 dice eso. No Ujú. lo digo yo, ¿ah? Lo que pasa es que hemos encapsulado este mensaje, lo hemos ignorado o lo hemos tapado o de alguna manera lo hemos espiritualizado, ¿no? Pastor, cuando habla de justicia social, entonces eh, se puede entender de que eh, del púlpito podemos llevar a una reflexión Claro, para nuestra sociedad actual, claro que sí. Es lo que hacen muchos sacerdotes en sus homilías, lo pero hacen. como protestantes nosotros No no, lo hemos no hecho. estamos inmersos en la política, pero No, no. Lo sabemos. que pasa es que hemos aprendido, las misiones que hicieron las iglesias vinieron con esa idea, ¿no? No, solamente el aspecto espiritual, aspecto moral, el Sí, sí, aspecto claro. ya. Política no. No, Política, es no, que pues. uno hable de este tipo de cosas, no está hablando de política, está hablando de la situación que ocurre en nuestra sociedad. Otra cosa es poner un parecer particular de tu posición política, eso es otra cosa. Eso sí lo podemos hacer, pero sí hacer ver que la situación, qué cosa está pasando, eso sí, como hacían los profetas. ¿No? Los profetas cuando hablaban eso no es que estaban apoyando a un gobernante o a otro o porque que uno era de izquierda o lo otro de la derecha, no tiene nada que ver con eso. Simplemente miraba la situación de cómo y cómo Dios les revelaba qué cosa estaba pasando y eso es lo que denunciaba, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo hacer eso? No es fácil, Es no un es tabú, fácil. pastor, en la iglesia no se toca este tema cuando somos Es parte de tabú la porque sociedad, no somos sabemos parte de la manejarlo. sociedad. Es que hemos aprendido mal, nos han enseñado mal. Y habría que trabajar bien cómo se trabaja el mensaje reformado dentro del mundo protestante. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se demostraban las denuncias? Leer a Calvino de repente en ese sentido, porque Calvino trabajó mucho estas cosas también, Mm. ¿ya?
Y él trabajó los cabildos, él formó la democracia, él puso los principios para la sociedad Ujú. de su tiempo. ¿Ya? Y cuando las cosas no marchaban bien, pues también se decía cómo debería ser. Pero pastor, se gana una gran enemistad porque al Calvino lo votaron de su pueblo, lo votaron, lo Ya, expatriaron y luego, ya pues último, que anciano, ya lo recogen otra vez, ya, y ya, pero es que ese es el tema, pues, o sea, vamos a predicar para que congraciar a la gente. ¿Ah? No, de eso hay mucho, ¿no? Y es lo que hacemos, ¿no? O sea, queremos que la gente les agrademos a la gente, ¿no es pastor, a cierto? veces los alcaldes vienen a los templos a escuchar la prédica, los alcaldes, y quieren congraciarse con la iglesia. Sí, Pero ¿qué hace el pastor? No hay la valentía de decir, oye, ¿sabes qué? Sé sí, justo. sí, ya, y si no lo dice en el púlpito, díselo personalmente, pues, ¿por Ahí qué no está. decirlo? ¿No? Corrupción. Yo he escuchado de pastores que vienen y le dicen a algunos gobernantes o congresistas, le dicen, eh, una vez un pastor dijo esto, es decir, que le dijo a alguien, fue a un presidente, creo, en una época, fue y habló con él y dice, tengo una palabra de Dios para ti, le dice. A ver, dice, ¿no? ¿Ya? Yo pensé que él iba a decir algo de lo que mal que estaba haciendo eso, no. Dios te ha puesto aquí, dice, ¿no? Dios te ha puesto aquí y tienes el respaldo de Dios. ¿Eso es palabra de Dios? Mm. Palabra Cuando de alguien te dice así, tienes el respaldo de Dios, cuidadito, no te está diciendo la verdad, porque el respaldo de Dios está en su Hijo, y si no fuera por la gracia de Él, no seríamos nada. Nosotros tenemos y cometemos errores. Lastimosamente no nos marcamos a nosotros mismos, no nos marcamos. Sería bueno que nos autoanalicemos y trabajemos cuántos errores cometemos, cuántas faltas a veces, ¿no? Se ha hecho, pastor, se ha hecho común ahora que en los cultos de gracia, ahora para julio había un culto de gracia, ha habido y la Sí, presidenta pues ha asistido son y besamanos nada más. besa manos solamente, besa manos. Son besamanos. Y hoy podíamos balanzar nuestra voz realmente porque la situación es grave, Sí, sí, pastor. pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, realmente. Por eso, me quito el sombrero lo que hizo el cardenal Sí, sí, en lo dijo 28. fuerte, lo dijo Él es fuerte. el único que ha hecho más allá de las diferencias que hagamos, no, pero es que es católico. No interesa eso. Él sí hizo su función, la función que debió ser de nosotros los pastores. No lo Sí. estamos haciendo. Nos estamos escondiendo, ¿no? Estamos haciendo como el avestruz, ¿no? Uh, Con la cabeza hacia adentro. ujú. Y no miramos la realidad. Y evadimos eso. Y no solamente esto, sino hasta avalamos las cosas malas que están haciendo, ¿no? No, hermano, no, tú no puedes protestar, no puedes no decir nada, porque no, eso no está bien. ¿Quién ha dicho que esto no está bien eso? ¿No? Si hay formas de hacerlo, hay formas de decirlo, ¿ya? Pastor, pero ¿no sería esto insurgencia? Pero la Constitución lo dice, hay Claro. derecho, hay derecho a eso, ¿no? Ahora, ¿qué dice en Isaías? Aprended a hacer el bien, Ujú. buscad el juicio, restituid el agraviado, Así es. haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mire ese mensaje, Sí, son acciones concretas, ¿verdad? Y, y lo dice Isaías, ¿ah? Lo dice Isaías, el primer Isaías, el trito Isaías, perdón, el proto Isaías, es el que aparece aquí. Entonces, esta parte me gusta, hermano, me encanta. Y no es tan Pastor, fácil tampoco, pero porque este mensaje no es tan fácil decirlo, ¿no? Y yo se lo he dicho cuando he estado de pastor, cuando he tenido oportunidad de dar mensajes,
Yo no me caigo en ese aspecto, ¿no? Estas palabras inspiraron a los hombres religiosos y no religiosos para buscar planteamientos que permitan la búsqueda de la justicia y la paz en el mundo. Pero hemos de tener en cuenta que estas no son palabras aisladas y cosa fácil que el hombre pudiera encontrar si se propusiese. En realidad están ligadas al propósito de Dios para la humanidad y es este sentido que los profetas la proclaman, para que los hombres vuelvan a Dios y hallen la justicia y paz que viene de nuestro Creador. Bien. Pastor, una pregunta solamente antes de terminar esto, nada más, este tema. Eh, Usted mencionó que el profeta obviamente no busca la justicia social y le dice solamente lo que es en lo moral, ¿no? Lo que tiene que ver en lo moral, lo que viene de Dios. Eh, Esto, como, en todo caso, recordando los años 60 con el tema de la teología de la liberación y de lo que sucedió en Nicaragua, porque se hablaba bastante en esos tiempos de justicia social, ¿no? Y cómo las iglesias se levantaron. ¿Entendieron mal en todo caso ellos? ¿Qué es lo que sucedió? No, lo que pasa es que hubo un momento en que, y hay que ver el contexto también de esa época, ¿no? El contexto en Latinoamérica, que era de convulsión social y que, bueno, ¿quién no ha sido? Yo soy de esa época, ¿no? Queríamos cambio, ¿no? Transformación. Hoy día ya no, hoy día ya no queremos eso, ¿no? Hoy día va bien el estatus, el que todo está bien, ¿no? No queremos cambio, pero en esa época sí, ¿ya? Las revoluciones, los cambios sociales, ¿no? Entonces, por ahí la iglesia comenzó a trabajar este aspecto que no lo estaba trabajando y que de paso eso se combatió después y por eso ha quedado relegado en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Si alguien habla de justicia social, ya dicen, ah, teología de la liberación. Eso no tiene nada que ver con teología de la liberación. Y además, hoy día, eso que antes era vedado, hoy se considera como un tema importante, ¿no? O sea, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez se le ha condecorado a él, ¿no? Se le ha dado el premio Príncipe de Asturias en España a nivel mundial. ¿Por qué? Por su propuesta de teología de liberación. Es un gran pensador, es un teólogo peruano, ¿no? Que está premiado a nivel mundial por esa propuesta. O sea, aquello que en su momento, en su tiempo, fue rechazado, hoy día le da consideración, ¿se da cuenta? A pesar de que ya no tiene el mismo peso o no ha tenido esa concepción, porque algunos decían que, bueno, eso tenía un poco digamos, tendencia de izquierda y otra cosa así. Bueno, lo cierto es que muchos sacerdotes y pastores de aquella época sí se mezclaron con esto, pues, ¿no? Y los resultados no han sido tan buenos tampoco, porque yo creo que de paso han sido movimientos con deseo de cambiar las cosas, pero como el hombre es el hombre, ¿no? Y no se trata del cambio de sistemas o cambios de posturas, ¿no? O tener una propuesta. Se trata del corazón, se trata del corazón. Y si el corazón no cambia y las actitudes no cambian, vamos a cometer los mismos errores. Así que no hay que santificar ni pontificar ningún sistema político. No hay que partidarizarnos por una propuesta, ¿no? Porque es imperfecta, es perfectible, puede funcionar y funciona en un momento, pero después se torce. Y eso lo vemos a lo largo de la historia humana. Tantas propuestas bonitas que al final terminan quebrándose, ¿no? La Revolución Francesa, ¿qué llevó? A dictaduras, ¿no? A una terrible tiempo de terror, ¿no? ¿No? Entonces, no creo que esos tipos de cosas funcionen así, aunque en su momento esos movimientos aparentemente pueden servir.
¿no? De hecho, eso no quiere decir que no se haga cosas de ese tipo para buscar, digamos, por lo menos el bien vivir entre todos, ¿no? La paz entre todos. Yo creo que se debe, sí se puede luchar para con eso, pero no es un momento en específico, ¿no? Bueno, el profeta intérprete de la historia. El profeta es el símbolo más auténtico de la religión hebrea. Antes de esto, es que el profeta no solamente su mensaje era de justicia social, no, ese era parte del mensaje, ¿no? Estaba vinculado a eso, lo espiritual, lo moral, lo social, todo aquello que tenía que ver con su mundo estaba vinculado. Bueno, entonces, eh, interpretaba la historia, bueno, eso es lo que hace un profeta, interpreta su historia. Un verdadero profeta bíblico es lo que hace eso. No es entonces el que te anuncia profecía por aquí y por allá o que te habla de tal cosa que va a suceder, no. O que yo he recibido una revelación o que se me presentó Moisés, se me presentó David, que no sé qué. No, 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 eso no es. La historia no es una sucesión muda de acontecimientos, sino que tiene un sentido. En el mundo occidental hemos visto la historia de una manera lineal, así. Y sucesos que van uno tras otro, pero no sabemos hasta dónde va. Como que esa línea sigue, 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 y tenemos la idea de no sé a dónde vamos, pero vamos, ¿no? Esa es la idea. En el mundo oriental, como que la línea era, el círculo era dando vueltas o en ondas, ¿no? Como era en el mundo de los jueces, ¿no? Eso sube y baja, ¿no? Donde había un Ujú. avivamiento, después venía, se enfriaba el pueblo, otra vez venía injusticias y males, volvía de nuevo un tiempo de avivamiento y así, ¿no? Ahora, entonces no es sucesión de acontecimientos mudos, sino hay un sentido de propósito en todo lo que ocurre. Y el sentido de la historia pertenece a Dios, o sea, Dios es el conductor de la historia, finalmente. Claro, con esto uno puede decir, le estoy echando la culpa a Dios. ¿No? Entonces él tiene la culpa de todos los males, como algunos dicen, ¿no? No, Dios tiene la culpa, pues, todo lo que sucede, ¿no? ¿No? Porque ha hecho el mundo así, dice. Él es el culpable. No, que a él le pertenezca la historia no significa que sea el culpable, sino que él es finalmente el juez y el que determina y a quien vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones. De todas nuestras acciones, no solamente del aspecto espiritual o religioso, no, de todas nuestras acciones. Dios ha comunicado el sentido de la historia a los profetas. Por eso, algunos de los libros clasificados como libros históricos, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel y Primera, Segunda de Reyes, ¿no? Son en realidad y pertenecen a los profetas, llamados profetas anteriores en la Biblia hebrea, ¿no? Por esto mismo, porque Dios es el Señor de la historia, ¿no? Por eso los judíos plantean sus libros que para nosotros son históricos, para ellos son proféticos, ¿no? Hicieron con esta parte, los profetas de Israel fueron pensadores religiosos, carismáticos, individuos dotados de un don divino de revelación, que predicaron en el periodo de la monarquía hasta un siglo después de la destrucción de Jerusalén, es decir, 586 a.C., ya sea como asesores de los reyes en asuntos relacionados con la religión, ética y política, o como sus críticos bajo la primacía de la relación entre el individuo y Dios. Los profetas eran guiados por la firme convicción de la necesidad de justicia y emitieron enérgicas censuras respecto a la moralidad de la vida nacional judía. Sus experiencias reveladoras fueron registradas en sus libros de inspirada prosa y profecía, muchos de los cuales fueron incorporados a la Biblia. Muy bien. Es necesario pues mencionar que hubo también profetas que no escribieron, pero que sus hechos están bajo
registrados en la Biblia y en estos casos sus nombres quedaron en el anonimato y posiblemente hasta pudiera ser que muchos de los poetas no se mencionen ni sus nombres ni su obra. Lo que sí podemos decir es que hubo un movimiento profético que guió la vida nacional, social y espiritual de Israel. No olviden de esos tres momentos, ¿no? ¿Ah? La vida nacional, la vida social y la vida espiritual. ¿Ya? Hasta ahora, nosotros solamente afectamos el aspecto espiritual. En la vida social no hay. Y en la vida nacional, menos, ¿no? ¿No? Pero por ahí puede haber alguna consideración, ¿no? Puede haber, Pastor, perdón, sí. es el dualismo. Ese es el dualismo también que, como se llama, he Ah, escuchado sí, que a sí, veces nosotros sí. hacemos una división, ¿no? Entre Ajá. la vida espiritual y la vida secular. Sí, sí, sí. O, sin Así. embargo, cuando nosotros comenzamos a profundizar en la Biblia, nos damos cuenta de que hay muchas costumbres que practicamos nosotros que están mal, ¿no? Y que pensábamos que estaban bien, Así pero es. sí es necesario. Yo hace poco, eh, yo había estudiado un poco más acerca del pietismo, ¿no? Y a veces hemos sido pietistas sin saberlo, pastor, Ya, sí, sinceramente, sí. pero es necesaria la reflexión teológica, ¿no? Y también es necesario ver la teología histórica, porque los errores que se han cometido, que muchos cristianos han cometido en el pasado, a veces nosotros lo estamos volviendo a repetir nuevamente. Ujú. Y el problema, ¿no? O sea, poca gente le interesa la historia. Hay gente que le gusta solamente vivir el presente, pero lamentablemente, pues, estamos volviendo a repetir lo que otros cristianos se equivocaron en el pasado, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que el pietismo es una corriente negativa, contraria a la Biblia, ¿no? Pero sin embargo, hemos sido pietistas sin saberlo, por desconocimiento, ¿no? Y me gustaría que profundice un poco más acerca del dualismo, pastor, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Ya. Bueno, Un poco. yo creo que el petismo no es malo tanto, sino que hay que ver la dimensión de su época también. El pietismo ciertamente buscaba el apartamiento, ¿no? Sí, es verdad. Pero en los allegamientos europeos se muestra también la misma actitud que hubo en Israel, ¿no? Es decir, eh, si bien la gente era motivada por Dios, no se alejaba de su mundo, de su sociedad, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, en Escocia hubo revoluciones sin armas, ¿no? En el sentido de que se daban leyes a favor del pueblo, a la educación, al trabajador, el incentivo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que uno cuando lo ve dice que qué pena y por qué el Perú no estamos así, ¿no? ¿No? Porque no hay efectos, no se ve ese tipo de efectos. Es decir, lo espiritual se tiene que ver en efecto social también, ¿no? Entonces, que el pietismo después mal llevado por otros, ¿no? Con un dualismo o una visión dualista, apartado de la sociedad, apartado de su mundo, o buscando o teniendo la idea de que el mundo es el lugar donde está el pecado, entonces hay que alejarnos de él, sin darnos cuenta que el pecado está dentro del hombre, ¿no? Ha hecho que tengamos esa visión dualista, ¿no? La iglesia en general es dualista. Y es posible que también nosotros tenemos esa posición todavía, ¿no? ¿No? Creo que es necesario entonces mirar nuestro cristianismo de una dimensión más amplia, ¿no? ¿No? Entonces no es ligado solamente a, al culto nada más, ¿no? O al servicio, a mis prácticas religiosas, sino que también tiene que ver eso en mi diario quehacer, de mi comportamiento en medio de la sociedad, ¿no? Porque si yo me oculto como cristiano, entonces, ¿qué testimonio estoy dando, no? Ah, no, que yo predico el evangelio, ya. No, no, mucha gente cree que predicando el evangelio ya está haciendo luz y sal. No, luz y sal eres cuando estás actuando y haciendo tus cosas
cotidianas. ¿Cómo te comportas en tu sociedad? ¿No? En el hecho de salir a la calle, hermano, ¿cómo es? ¿Saludas o no a tu vecino? ¿Cómo haces tus negocios? ¿Cómo los confrontas? ¿No? O de repente sales por ahí y te sale provecho y dices, esto me salió redondo, voy a aprovecharme, no, se está equivocando ya, entonces gano yo acá, ¿no? Y, y por ahí te das la ventaja que te dio no bien la suma o la contabilidad y de repente estás ahorrándote 50 soles, pero le estás robando los 50 soles al otro, ¿no? Son cosas que eh, pasamos como bendición y a veces lo ponemos, ¿no? Cohecho, Estéticamente, pastor. ¿no? El Oh, es cohecho. una bendición de Dios, ¿no? Sí, cuando no es así, ¿no? Estamos perjudicando a otro. Necesitamos también tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es la parte de la ética, ¿no? De la moral, que está muy relajado en nuestro mundo. Recuerda que vivimos en una cultura de corrupción, ¿no? En Perú es una cultura de corrupción y donde ahora hay libertad, ¿no? ¿No? Hay leyes a favor de los que delinquen. Es curioso, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones así. En fin, el hecho que hay que tener cuidado con eso, ¿no? La profecía tiene otro carácter en este caso. Vamos a tener nuestro descanso, ¿ya? Y volvemos entonces para la segunda parte, ¿ya? Amén.